Hay algo que está generando titulares en España y que la mayoría de los medios grandes no están contando con toda la profundidad que merece. No es un rumor, no es una filtración sin base. Es un caso que tiene nombre, tiene expediente, tiene investigación abierta y tiene una serie de conexiones que cuando las pones juntas en el mismo sitio dibujan un cuadro que genera preguntas muy incómodas. Preguntas que llevan a un partido, a una estructura, a una manera de gestionar determinadas relaciones entre el poder político y el dinero público que según lo que está saliendo a la luz podría ser mucho más sistemática de lo que hasta ahora se había documentado. ¿Qué hay confirmado? ¿Qué sigue siendo especulación? ¿Y por qué este caso específico merece más atención de la que está recibiendo? Quédate, porque esto tiene más fondo de lo que los primeros titulares están contando. Bienvenidos. Para los que nos ven por primera vez, aquí analizamos la política española sin afirmar lo que no podemos probar y sin inventar escándalos que no necesitan ser inventados porque la realidad ya es suficientemente interesante. Y la realidad de lo que está saliendo sobre este nuevo caso merece un análisis serio. Vamos al contexto primero, porque para entender por qué este caso está generando esta conversación, necesitas tener presente el cuadro más amplio en que se produce. España tiene una historia larga con los casos de corrupción política. No es exclusivo de ningún partido, aunque a veces el debate público lo presente como si lo fuera. El PP tuvo sus escándalos que fueron enormes y que costaron al partido un precio político considerable. El PSOE ha tenido los suyos a lo largo de los años, aunque en determinados momentos el relato mediático los ha tratado con distinta intensidad, dependiendo de quién gobernaba y qué intereses mediáticos estaban en juego. Lo que sí es específico de este momento político es que estamos en una fase donde varios casos que afectan al entorno del PSOE y del gobierno de Sánchez están avanzando simultáneamente en los tribunales. El caso Koldo. El caso Begoña Gómez. El fiscal general del Estado imputado. Y ahora este nuevo caso que está empezando a salir a la luz y que según lo que están publicando distintos medios podría tener conexiones con algunos de los anteriores. Esa acumulación es lo que hace que este momento sea diferente a otros momentos de escándalos políticos en España. No es un caso aislado. Es una serie de casos que se están desarrollando en paralelo y que comparten determinados patrones que los analistas están empezando a señalar con más insistencia. ¿Qué se sabe exactamente sobre este nuevo caso? Vamos a los hechos confirmados, porque en este tema la diferencia entre lo que está verificado y lo que es especulación es fundamental para entender qué está pasando realmente. Según lo que han publicado varios medios de comunicación en las últimas semanas, hay una investigación en curso que afecta a personas con vínculos directos con estructuras del PSOE en determinadas comunidades autónomas. La investigación, según lo que ha trascendido, estaría centrada en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en un periodo de tiempo que coincide con mandatos de gobiernos socialistas en esas comunidades. Las irregularidades que se están investigando seguirían un patrón que los especialistas en corrupción pública describen como clásico. Empresas que reciben contratos públicos con adjudicaciones que, según los investigadores, no habrían seguido los procedimientos legales establecidos. Personas físicas vinculadas a esas empresas que tendrían conexiones documentadas con estructuras del partido. Y flujos de dinero que los investigadores estarían intentando rastrear para determinar si hubo algún tipo de retorno hacia las estructuras políticas que habrían facilitado las adjudicaciones. Eso es lo que está confirmado en términos generales según lo publicado por medios con credibilidad establecida. El detalle específico de los nombres, las cantidades y las adjudicaciones concretas está siendo manejado con más cautela, precisamente porque la investigación está en curso y porque publicar detalles que no están completamente verificados en un caso judicial activo tiene consecuencias legales y éticas que cualquier medio serio tiene que considerar. Pero espera, porque hay algo en la estructura de este caso que lo distingue de otros casos de corrupción municipal o regional que han existido en España y que se han quedado en eso. Lo que algunos investigadores y periodistas están apuntando es que las conexiones de este caso no se quedarían en el nivel local o regional, que habría hilos que, según la información que está circulando, llevarían hacia estructuras más centrales del partido, no necesariamente hacia el liderazgo nacional de manera directa.
pero sí hacia ese nivel intermedio de la organización que en los grandes partidos españoles históricamente ha sido el espacio donde determinadas prácticas irregulares han podido desarrollarse con más facilidad, precisamente porque tienen suficiente cobertura política, pero suficiente distancia del liderazgo como para que sea difícil establecer responsabilidades directas. Esa estructura es la que hace que los casos de corrupción española sean tan difíciles de desmantelar completamente. No porque el liderazgo nacional ordene las irregularidades, sino porque en determinados contextos organizativos hay una cultura de tolerancia o de no querer saber demasiado que permite que esas irregularidades se desarrollen. ¿Qué preguntas están abiertas en este momento? Hay 3 preguntas clave que los investigadores y los periodistas que siguen el caso están intentando responder y que todavía no tienen respuesta pública clara. La primera: ¿hasta dónde llegan realmente las conexiones? ¿Son conexiones que se quedan en el nivel local o hay evidencia de que el patrón se reproduce en más territorios o en niveles más altos de la estructura del partido? Esta es la pregunta más importante desde el punto de vista político porque la respuesta define si estamos ante un caso de corrupción local relativamente acotado o ante algo con implicaciones más amplias. La segunda: ¿qué sabían y cuándo lo sabían las personas en posiciones de supervisión? En cualquier caso de corrupción que afecta a estructuras de partido, la pregunta sobre el conocimiento previo es fundamental. No porque necesariamente implique responsabilidad penal directa, sino porque define si hubo una respuesta institucional adecuada cuando la información estaba disponible o si hubo algún tipo de mirar hacia otro lado que es éticamente cuestionable, aunque no sea legalmente perseguible. La tercera: ¿hay víctimas identificables? ¿Hay empresas que perdieron contratos porque el proceso de adjudicación no fue limpio? ¿Hay ciudadanos que pagaron con sus impuestos servicios que no recibieron o que recibieron de manera deficiente porque el dinero se desvió? Esta pregunta es la más importante desde el punto de vista ciudadano porque conecta las irregularidades abstractas con consecuencias concretas en la vida real de personas reales. ¿Qué es lo que no está confirmado? Hay que decirlo claramente porque el debate en redes tiene tendencia a convertir las preguntas abiertas en afirmaciones que todavía no tienen base verificable. No está confirmado el alcance total del caso. Lo que ha salido a la luz hasta ahora son elementos de una investigación en curso, y las investigaciones en curso raramente presentan un cuadro completo hasta que terminan. No está confirmada la identidad de todas las personas implicadas. Hay nombres que están circulando en determinados espacios digitales que no han sido confirmados por ninguna fuente verificable y que por lo tanto no podemos mencionar en este análisis. Y no está confirmado el impacto político final de este caso. Si va a tener consecuencias significativas sobre el gobierno actual, sobre las estructuras del PSOE en las comunidades afectadas, o si va a quedar como un caso más que avanza lentamente en los tribunales, sin producir consecuencias políticas inmediatas. ¿Cómo están reaccionando en redes y medios? El tratamiento mediático de este caso está siendo revelador del estado del ecosistema informativo español. Los medios más críticos con el gobierno están dando al caso una cobertura amplia y en algunos casos están conectando los puntos entre este caso y los anteriores de una manera que construye una narrativa de patrón sistemático. Esa narrativa puede ser correcta o puede estar sobreinterpretando conexiones que son más débiles de lo que parecen. Todavía no tenemos información suficiente para saberlo con certeza. Los medios más cercanos al gobierno o con líneas editoriales favorables al PSOE están siendo notablemente más discretos. En algunos casos están ignorando el tema. En otros lo están enmarcando de una manera que minimiza su relevancia, señalando que es una investigación local sin implicaciones más amplias. Esa diferencia en el tratamiento no es nueva. Es el patrón habitual en España donde los mismos estándares de cobertura raramente se aplican de manera consistente independientemente de a quién afecta el escándalo. Pero en este caso específico, la discrepancia entre la cobertura de unos y otros es especialmente notable. En las redes sociales el debate está más activado que en los medios tradicionales.
Hay cuentas con distintos niveles de credibilidad que están publicando información sobre el caso con distintos grados de verificación, algunas con documentación que parece sólida, otras con afirmaciones que van mucho más allá de lo que los hechos conocidos justifican. Esa mezcla de información verificada y especulación amplificada es uno de los mayores problemas del ecosistema informativo político español en este momento. Hace muy difícil para el ciudadano medio distinguir qué tiene base real y qué es proyección de deseos o de agendas políticas sobre los hechos disponibles. Hay algo que casi nadie está contando, y es el patrón estructural que subyace a este y a otros casos similares en España. Los casos de corrupción política española raramente son obra de individuos aislados que actúan por cuenta propia. Casi siempre, cuando se desarrolla la investigación hasta sus conclusiones, resultan ser el producto de culturas organizativas donde determinadas prácticas se normalizan con el tiempo. Donde hay personas que saben pero no preguntan. Donde hay estructuras que se benefician indirectamente sin necesitar saber los detalles. Esa normalización cultural es mucho más difícil de combatir que los individuos concretos que cometen las irregularidades, porque cuando un individuo cae en la práctica, puede continuar con otras personas si la cultura organizativa no cambia. Y los casos que están saliendo a la luz en el entorno del PSOE en los últimos años están sugiriendo, sin que podamos afirmarlo como hecho establecido, es que puede haber una cultura organizativa en determinadas estructuras territoriales del partido que ha tolerado prácticas que no deberían haber sido toleradas. Eso no es exclusivo del PSOE, lo fue del PP en otros momentos, lo ha sido de otros partidos en otros contextos. La corrupción no tiene ideología, tiene oportunidad. Y donde hay acceso a recursos públicos y falta de control suficiente, hay siempre el riesgo de que alguien decida que puede aprovecharse de esa situación. La pregunta relevante no es de qué partidos son los que presuntamente se han aprovechado. La pregunta relevante es si los mecanismos de control y de rendición de cuentas funcionaron como deberían haber funcionado. Y si no funcionaron, ¿por qué? ¿Qué puede pasar ahora? Hay varios escenarios posibles en los próximos meses. El primer escenario es que la investigación judicial avance a su propio ritmo sin producir consecuencias políticas inmediatas significativas. Que los casos tarden años en llegar a juicio como es habitual en España. Y que el debate político en torno a ellos se diluya en el ruido habitual sin que se traduzca en ningún tipo de rendición de cuentas visible a corto plazo. Ese sería el escenario más parecido a lo que ha ocurrido con muchos casos de corrupción política española en el pasado, donde la justicia eventualmente actúa, pero lo hace en un horizonte temporal tan alejado del momento político en que ocurrieron los hechos que el impacto en la rendición de cuentas es mucho menor de lo que debería ser. El segundo escenario es que la investigación produzca resultados judiciales más rápidos de lo habitual y que esos resultados tengan un impacto político directo. En España esto es menos frecuente que en otros países europeos, pero no es imposible. Y cuando ocurre el impacto, puede ser considerable. El tercer escenario es que la acumulación de casos que están avanzando en los tribunales, este más los anteriores, llegue a un punto crítico donde la presión política sobre el gobierno sea suficientemente intensa como para generar algún tipo de respuesta institucional, no necesariamente una respuesta judicial. Puede ser una respuesta política. Cambios en estructuras, decisiones sobre personas, iniciativas de transparencia que intenten contrarrestar la narrativa de corrupción acumulada. ¿Cuál de estos tres escenarios se materializará? Depende de factores que en este momento no podemos predecir con certeza. La velocidad de los procesos judiciales, las decisiones políticas que tome el gobierno y el nivel de presión que la opinión pública y los medios mantengan sobre estos casos en los próximos meses. En momentos como este, distinguir entre información y especulación no es solo una cuestión de rigor periodístico, es una cuestión de ciudadanía. Porque cuando los casos de corrupción se mezclan con la especulación sin base, el efecto no es que la gente se indigne más con la corrupción real. El efecto es que la gente se confunde sobre qué es real y qué es fabricado. Y esa confusión termina beneficiando a los corruptos porque hace más difícil señalarlos con precisión.
La mejor respuesta ciudadana a los casos de corrupción no es amplificar cualquier acusación sin verificar, es exigir verificación. Es pedir que los medios cubran los casos con el mismo estándar independientemente del partido al que afecten. Y es mantener la presión sobre los procesos judiciales para que avancen con la velocidad que la justicia debería tener en un país democrático serio. Y con eso llegamos a la pregunta que queremos dejarte. Tú, que llevas tiempo siguiendo la política española, tú que has visto casos de corrupción ir y venir, tú que te has preguntado por qué en España los procesos judiciales sobre corrupción política tardan tanto en producir consecuencias reales, ¿crees que este nuevo caso es diferente a los anteriores? ¿Que tiene potencial para producir consecuencias políticas reales? ¿O crees que va a seguir el patrón habitual de años de proceso judicial sin rendición de cuentas visible? ¿Y crees que los medios españoles están cubriendo este tipo de casos con el mismo estándar independientemente del partido al que afectan? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir informado de todo lo que vaya saliendo sobre este y otros casos con análisis que separe los hechos de la especulación, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que quiera entender lo que está pasando de verdad. Nos vemos en el próximo video.